Bien, vamos a ver más datos importantes para la selección de los diodos. Bueno, entonces, acá en las hojas de datos vamos a tener estas cifras, ¿sí? Que van a ser, en cuanto a la corriente pico repetitiva, que es la corriente que puede tomar un dado valor en forma permanente, ¿sí? Instante tras otro. La pico no repetitiva, que puede suceder, es mucho más grande que la pico repetitiva, pero puede suceder una vez cada tanto. Ahora después vamos a ver para qué circunstancias esto es útil saberlo. Y en cuanto a la tensión pico repetitiva, ¿sí? Es la tensión máxima que se puede repetir permanentemente, la no repetitiva y la tensión eficaz, ¿sí? Esto, si uno excede cualquiera de estos números, el diodo indefectiblemente se destruye. Bueno, la tensión, ¿a qué se refiere con tensión? Y la tensión inversa, ¿sí? Porque la tensión directa ya sabemos cuánto es o de qué orden es. El tema es cuánto es la tensión que soporta el diodo inversa. Entonces, para el media onda, fíjense que cuál es la tensión máxima a la cual va a estar sometido el diodo. Y si estamos en el cruce por cero de esta sinusoide, va a haber cero tensión entre este punto y este punto. Y en consecuencia, dado que acá está la resistencia de carga, va a haber cero tensión entre este punto y este punto. A medida que la tensión en el ánodo se hace negativa, es decir, que estamos en el semiciclo negativo de la sinusoide, este ánodo va a ser cada vez más negativo respecto de este cátodo. Como no hay corriente, esta caída, la caída en esta resistencia va a ser cero, quiere decir que el potencial en el cátodo va a ser el mismo potencial que en este borne del transformador. Entonces, ¿cuándo va a soportar la tensión máxima este diodo? Y cuando esté la tensión máxima negativa de este transformador, ¿sí? Entonces, para el diodo, para el rectificador media onda, la tensión pico repetitiva va a ser igual a la tensión pico del transformador. Quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, un transformador que tiene una tensión pico repetitiva de 50 volt, perdón, un pico de tensión de 50 volt, este diodo va a tener que soportar una tensión pico repetitiva mayor a 50 volt. Imagínense que para tener una idea, y esto lo pueden tomar como una cifra representativa, siempre uno cuando diseña va a tener, digamos, va a tomarse márgenes mayores al 30%, ¿sí? Eso tiene que ver con la confiabilidad o con la, mejor dicho, con la eh, sí, confiabilidad estándar, ¿sí? Siempre uno va a sobredimensionar en como mínimo un 30%, como mínimo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los diodos estos que yo les comentaba, los serie 4000, 4000, 4001, el 4000 soporta 50 volt y el 4001 soporta creo que 100 volt. Entonces, si yo tengo un rectificador, tengo que armar un rectificador con una tensión de pico de 40 volts, no voy a usar un diodo de 50 volts, voy a usar un diodo de 100 volts, ¿sí? Eso como para tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa con el circuito puente? Bueno, supongamos que estamos en el semiciclo positivo y están conduciendo este diodo y este diodo. Entonces, en el pico de la sinusoide, fíjense que entre ánodo y cátodo, o mejor dicho, entre ánodo y cátodo de este diodo que está en inversa, en este semiciclo, la máxima tensión inversa que va a soportar este diodo es la pico del transformador. Entonces, tengo que poner un diodo cuya tensión pico repetitiva sea mayor que el pico del transformador. Esto es igual a este caso, ¿sí?
Ahora, para el circuito rectificador de onda completa con transformador, fíjense que en el semiciclo positivo, cuando estoy en el pico de tensión positivo acá, y este diodo está conduciendo, este diodo es prácticamente un cortocircuito, y esta tensión que está acá, es la misma que la tensión en el punto este del transformador. Quiere decir que la diferencia de tensión entre ánodo y cátodo de este diodo, que es el que está apagado, ¿cuánto vale? Y tengo que hacer el Kirchhoff acá, esta malla, ¿sí? ¿Y cuánto vale? Y las dos tensiones pico sumadas, ¿sí? Porque esto está con diferencia de polaridad, pero están en fase los dos bobinados. Quiere decir que cuando estoy en este bobinado en el pico positivo, este bobinado también está en el pico positivo. Entonces, en este caso, los diodos tienen que dimensionarse para que puedan soportar una tensión repetitiva de 2 veces la tensión pico del transformador. Bueno, y acá están los datos que vimos recién para una hoja de datos típica, ¿sí? Esta hoja de datos es para el diodo del rectificador del amplificador que les mostré. Estas son la serie 5400, estos diodos son de 3 amperes. Fíjense que los 3 amperes son la corriente media, corriente continua permanente que puede circular por el diodo. Si excedo este valor, el diodo se quema. Entonces, en esta serie, así como para los diodos de la serie 1N4000, estos son los series 5400 o 540X, cada diodo tiene su tensión inversa, ¿sí? Desde 50 hasta 1000 volt, como los otros, y son de una corriente máxima media de 3 amperes, y fíjense que acá está cuál es la tensión inversa eficaz que soporta cada diodo, ¿sí? Para el diodo que soporta una continua inversa de 50 volt, la eficaz máxima que soporta es 35 volt. Y después tenemos la corriente pico no repetitiva, fíjense que es 200 amperes, mucho mayor que la corriente media máxima. Esto tiene que ver, ¿con qué tiene que ver esto? 200 amperes. Y tiene que ver con que primero, este valor de corriente se va a poder soportar por un tiempo muy cortito, ¿sí? 8,3 milisegundos, onda rectificada, media onda, ¿sí? Una vez. ¿Por qué? Porque la capacidad térmica del encapsulado va a ser la que absorba esa gran potencia instantánea. Pero claro, después de que se desarrolla esa potencia, el dispositivo se va a enfriar, porque, digamos, el calor generado en la juntura se va a trasladar a la capacidad térmica del encapsulado y de ahí se va a disipar al aire. Después tenemos, bueno, cuánto vale cuando el diodo está funcionando, está conduciendo corriente, cuánto vale la tensión. Fíjense que es mayor que 0,7, llega a ser 1 volt para la corriente máxima. Esto tiene que ver con que entre la pastilla y el conexionado externo hay conexiones de un alambre relativamente finito sobre el cual va a caer una determinada tensión, ¿sí? Algunos milivolts. Y bueno, y después dice también cuál es la corriente inversa. Corriente inversa de 10 a 100 microamperes dependiendo de la temperatura. Bueno, y la capacidad, la capacidad inversa, esta es la capacidad de la juntura, ¿no? Y bueno, otros datos que tienen que ver con la resistencia térmica y demás, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, en este punto vamos sobre
sobre otros factores que hacen a la calidad de un circuito rectificador. No se olviden que el circuito rectificador tiene como misión transformar una tensión sinusoidal en una tensión perfectamente continua, lo más continua posible. Ahora vamos a ver factores de mérito que lo que hacen es medir cuán buena es esa continua, cuán bueno es el rectificador. Entonces el primero es lo que se llama factor de zumbido, ¿sí? Factor de zumbido es la relación, o se computa como la relación entre componente eficaz de alterna, ¿sí? Que esta es la componente indeseable de cualquier rectificador, cualquier fuente, respecto de la cantidad de continua que hay. Entonces esto se mide usualmente en %, y tengamos en cuenta que si nosotros queremos una fuente, o mejor dicho, la fuente ideal es aquella que no tiene tensión de alterna. En consecuencia, el valor ideal para el factor de zumbido es Z igual a 0. ¿Sí? Bueno, ¿cómo calculamos esto para los casos de rectificación? Bueno, este va a ser el ejemplo para rectificación media onda. Se calcula de igual manera para la doble onda. Entonces acá podemos expresar como la tensión, digamos, esa tensión que es rectificada media onda, como una componente continua más los armónicos, ¿sí? Porque claro, esta tensión de alterna contiene, contiene los armónicos. Entonces, esta componente continua, nosotros ya sabemos cuál es B pico o ET máximo sobre pi. Y bueno, ahora tenemos que calcular cuánto vale esto. Si nosotros queremos despejar la componente de alterna, podemos hacerlo a partir de esta expresión, así despejando la total menos la continua. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular por definición la componente eficaz, el cuadro de la componente eficaz, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Y bueno, nosotros ya tenemos la expresión de la total. La total es un arco de sinusoide durante el primer semiciclo entre 0 y pi, y 0 durante el otro tramo de sinusoide, ¿sí? Bueno, entonces, esto es la tensión eficaz total. Esto es, fíjense que saco la componente continua, y la integral entre 0 y 2pi de B0 diferencial de omega t es de nuevo la tensión promedio, o la tensión media. Quiere decir que esto me queda como menos 2 B de C al cuadrado. Y esto es de nuevo la integral de 1, porque esto es una constante, se va fuera de la integral, de 1 entre 0 y 2pi. Esto es de nuevo la tensión continua. En definitiva, esto, síganlo después tranquilo de las filminas, esto me da como resultado que la tensión armónica eficaz es la tensión total eficaz menos al cuadrado, ¿no? Menos la componente continua. Pero la tensión eficaz de la... A ver, esta es... Sí. La tensión eficaz para el rectificador media onda era ET máximo sobre 2. ¿Sí? Y la tensión continua al cuadrado era ET máximo sobre pi al cuadrado. Entonces, si yo despejo y calculo la tensión de alterna eficaz y después la pongo en la expresión del zumbido, lo que me da es este número, es decir, el zumbido es 121%, lo cual indica una cantidad excesiva de componente alterna respecto de la continua. Es más, tiene más alterna que continua. Si vuelvo a hacer el cálculo con el rectificador doble onda, este número me da 48%, que si bien es menor, también es excesivo. Es una fuente, si uno piensa en una fuente BCC que tenga un 48% de alterna, realmente es muy mal.
Y el otro factor que caracteriza al rectificador es la regulación. Ustedes imaginen que esto es, el rectificador se va a comportar como un dipolo de Thevenin, como una fuente, ¿sí? Entonces, como cualquier dipolo, la tensión de vacío va a ser mayor a la tensión cuando yo cargo el circuito, ¿sí? Siempre la tensión va a caer, igual que cuando uno está en su casa y mira la lamparita, enchufa el caloventor y la tensión cae, ¿sí? Acá va a ser lo mismo. Entonces hay que caracterizar cuánto va a ser esa regulación para el rectificador. Entonces para eso lo que hay que pensar es que, bueno, en el caso de que haya un transformador alimentando al rectificador, ese transformador va digamos, a representar, si yo lo miro hacia la red, dado que este transformador va a estar armado con un bobinado de cobre, como mínimo va a sufrir de la resistencia del cobre de los bobinados. Entonces, esa resistencia yo la voy a poder modelar como una R Thevenin equivalente, ¿sí? Este diodo también va a tener una resistencia no nula. Entonces, la tensión que voy a tener en vacío, en la tensión que voy a tener en vacío, voy a tener, digamos, el mismo valor que tenía antes. Es decir, que como no hay corriente, tanto esta resistencia equivalente como la resistencia equivalente del cobre de los bobinados no va a existir. Pero cuando yo cargo mi rectificador con la resistencia de carga, ahí sí va a aparecer el efecto tanto del transformador como del diodo, ¿sí? Entonces, en serie con mi carga van a aparecer estas dos resistencias. De tal manera que el equivalente de Thevenin yo lo voy a poder pensar como una tensión en vacío igual a la tensión que tengo cuando desconecto mi carga, y su resistencia equivalente de Thevenin va a estar compuesta por R de Thevenin o RT equivalente, la que yo llamé acá, más la resistencia del diodo. Con lo cual, si uno hace el cálculo de la regulación va a depender de cuán chica es esta RS respecto de la suma entre RS y RL, ¿sí? Obviamente, mientras más grueso sea el alambre del transformador y mientras menos resistencia de conexionado haya, mejor va a ser la regulación del circuito rectificador. Bueno, veamos cuál es la conclusión respecto de estos dos circuitos o tres circuitos rectificadores. Uno de los problemas que tiene ambos es que, bueno, como ya dijimos, en función del cálculo del factor de zumbido, es que la forma de onda resultante tiene muchísimo contenido armónico comparado con la continua, ¿no? Y el otro problema que tenemos es que si bien la forma de onda contiene valor medio, la tensión instantánea se hace cero en algunos momentos, ¿sí? Lo cual significa que más allá de que esa forma de onda tenga una componente continua, durante un determinado tiempo, que es cerca del cruce por cero, la tensión se hace cero y entonces el circuito que nosotros alimentemos con ese rectificador, en principio se va a quedar sin alimentación. Entonces, una manera de salvar esos dos problemas es agregando un capacitor de filtrado, ¿sí? O un capacitor que a veces se llama de almacenamiento. ¿Dónde va a estar puesto ese capacitor? Y en paralelo con la carga, ¿sí? ¿Por qué? Porque la función de ese capacitor, como ya les dije, es cargarse durante un lapso de tiempo y descargarse a través de la carga durante
el lapso de tiempo durante el cual la tensión del rectificador, de salida del rectificador, se reduciría a valores muy bajos. De tal manera que durante este tiempo, ¿sí?, el capacitor es el que alimenta a la carga con la corriente necesaria. Bueno, acá en azul lo que vemos es la tensión sinusoidal sobre uno de los bobinados del transformador, con los puntos homólogos puestos como lo veíamos anteriormente, es decir, que durante el semiciclo positivo de la tensión primaria, esta tensión primaria se refleja en el secundario con la misma polaridad, haciendo que el ánodo del diodo 1 se polarice positivamente respecto del cátodo y eso haga que el diodo se ponga en conducción. Ahora, ¿cuándo se va a poner en conducción este diodo? Supónganse que este capacitor está descargado al principio de todo. Y bueno, si el capacitor está descargado, la tensión en este punto es cero, es la tensión del punto común. Pero ni bien la tensión de este secundario se hace positiva, este ánodo va a estar positivamente polarizado, y en consecuencia este diodo se va a cerrar, se va a convertir en un cortocircuito. Entonces, a medida que se incrementa la tensión de entrada, la tensión del capacitor, como esto va a ser un cortocircuito, va a copiar a la tensión del semiciclo positivo de la sinusoide. De tal manera que cuando llegue a este punto y la tensión del secundario del transformador disminuya por debajo de aquella a la cual se ha cargado este capacitor, que es aproximadamente el pico de la sinusoide, en ese punto la tensión del ánodo va a ser más chica que la del cátodo, este diodo se va a abrir y el capacitor va a quedar solito, ¿sí? Por este punto no va a circular más corriente, va a quedar solito descargándose a través de la resistencia de carga. Entonces, durante este tiempo, la tensión en el capacitor copia el arco de sinusoide y durante este tiempo, que es el tiempo de descarga, el capacitor o la tensión, la expresión de la tensión del capacitor corresponde a una exponencial decreciente. ¿Hasta cuándo? Y hasta que en el semiciclo negativo este diodo se ponga en conducción porque la tensión del ánodo es más grande que la del cátodo y entonces el capacitor se vuelva a cargar hasta el pico de la sinusoide. De esa manera nosotros tenemos una serie de arquitos de sinusoide exponenciales, arquitos de sinusoide exponenciales. Las corrientes, acá está, digamos, la corriente IS, que es la corriente que carga o que, digamos, que alimenta la carga, esta carga capacitiva. La corriente, bueno, mientras ninguno de los dos diodos va a ser cero, que es durante este tiempo y durante este tiempo, y durante el tiempo en el que alguno de los dos diodos se pone en conducción, fíjense que lo que tenemos es una fuente sinusoidal, acá en cortocircuito, conectada a una reactancia capacitiva, ¿sí? En donde este capacitor o la reactancia de este capacitor, la idea es que este capacitor sea grande, de tal manera que la reactancia capacitiva va a ser mucho más chica que la resistencia de carga. ¿Qué significa esto? Que esta impedancia a la frecuencia de red va a ser prácticamente un capacitor. ¿Y cómo es la corriente de un capacitor cuando sobre ese capacitor se impone un arco de sinusoide? Y bueno, en principio, este arco de sinusoide, cuyo máximo de tensión aparece en este punto, se debe corresponder con el mínimo de corriente que se corresponde con este punto, ¿sí?
Quiere decir, ¿por qué es eso? Y bueno, porque la corriente tiene que estar adelantada 90 grados en una reactancia muy capacitiva con respecto a la tensión. Entonces, ¿qué significa esto? Que en este punto la corriente es cero, pero cuando arranca el capacitor a cargarse, acá tenemos un escalón de corriente, ¿sí? Y fíjense que mientras más grande sea el capacitor, más grande va a ser, primero, este, este valor de corriente, porque no se olviden que corriente igual a tensión sobre impedancia. Entonces, si el capacitor es grande, la impedancia capacitiva disminuye, la corriente es grande. Y por otro lado, a medida que el capacitor sea grande, este tiempo, o mejor dicho, el valor mínimo de tensión a la cual se llega acá va a ser más chico, porque el capacitor va a tener más capacidad de almacenar carga. Entonces, en principio, lo que podemos ver acá cualitativamente es que este circuito rectificador con capacitor de filtrado va a generar unos picos de corriente tanto en el capacitor como en los dos diodos. Bueno, entonces fíjense que en esta forma de onda de corriente hay un valor medio, ¿sí? Un valor medio de corriente y armónicos. Esta corriente, que es la que circula, la que se reparte, mejor dicho, entre el capacitor y la resistencia de carga, su valor medio, ¿a dónde va a ir? Y va a ir, por acá no puede ir, porque esto significaría que el capacitor se carga indefinidamente. Entonces el valor medio, este I0 que se ve acá, va a ir a parar a la resistencia de carga. Y todos los armónicos, lo que es deseable, todas las componentes armónicas, en vez de ir a parar a la resistencia de carga, van a ir a parar o van a derivarse por este capacitor. Entonces, bueno, si uno quiere ver cómo es la corriente en este capacitor, es esta corriente menos su valor medio, lo cual significa que la corriente en el capacitor va a ser igual que esta, igual que el azul, nada más que corrida para abajo. ¿Sí? ¿En qué valor? En el valor I0. ¿Sí? Bueno, como a esta corriente le sacamos el valor medio, significa que el área está arriba, que está por encima de 0, va a tener que ser igual a el área por debajo de 0. ¿Sí? Eso es lo que define una corriente con valor medio nulo. Bueno. Y bueno, esto es lo que yo les comentaba, digamos. El efecto del capacitor, el buen efecto de filtrado del capacitor, se logra cuando este capacitor es de un valor tal que su reactancia capacitiva a la frecuencia de red es mucho más chica que la resistencia de carga. Bueno, entonces, como les dije, en el tiempo en el que el capacitor, los diodos, alguno de los dos se pone en conducción, la corriente IS carga el capacitor y durante el tiempo en el que no conduce ninguno de los dos diodos, este capacitor se descarga con corriente negativa a través de la resistencia de carga. Bueno, el valor del capacitor. Bueno, nosotros acá diríamos, bueno, vamos a ponerle el capacitor más grande que podamos. El problema es que, digamos, los capacitores ocupan mucho espacio. Fíjense que en esa fuente que yo les mostré, el capacitor tiene un volumen comparado con el tamaño de los diodos, un volumen bastante grande. Y esos capacitores, en especial de esa fuente, no son de mucha capacidad, digamos. Esos capacitores son de 100 volt, 6800 microfaradios. Es un valor moderado, digamos. Por otro lado, el costo. Nunca voy a querer gastar más plata de la que es, necesaria. Y mientras más grande es el capacitor, más cortos y más
picudos son estos picos de corriente. Esto, el problema que tenemos es que todo dispositivo eléctrico no tiene que cumplir con ciertos estándares de calidad de energía, por decir. Nosotros no podemos tomar cualquier tipo de corriente porque eso perjudica la calidad de servicio que nos brinda la empresa de energía. Para algunos niveles de potencia, consumir corrientes altamente distorsionadas implica el pago de tasas especiales, porque directamente uno está contaminando la red eléctrica. Y la otra cuestión es que esta corriente, si bien no tiene valor medio, tiene valor eficaz, ¿sí? Y cualquier capacitor tiene una resistencia equivalente serie, que si bien es chiquitita, si uno le hace pasar una corriente eficaz, esa resistencia disipa potencia. Y entonces el capacitor se calienta y se estropea con el tiempo, ¿no? Bueno, y acá lo que tenemos que analizar son dos casos para el diseño de las fuentes con filtro capacitor. Uno es un enfoque aproximado cuando uno necesita hacer una fuente relativamente de pequeña potencia o cuando uno tiene que hacer una aproximación y tiene que armar una fuente para el taller, digamos. Y otra cosa es cuando uno tiene que hacer diseños que son para equipos que se van a producir en serie, mucha cantidad, en donde, bueno, cualquier centavo que nos ahorremos redunda en el beneficio del que va a producir ese circuito, ¿sí? Entonces, en ese caso, podemos usar el método de Jade que nos da una aproximación mejor a la solución. Bueno, el principio, digamos, lo que les voy a mostrar ahora es primero, cómo uno puede diseñar una fuente pequeña y cómo uno puede aproximar o puede darse cuenta de qué es lo que pasa en el circuito, básicamente. Porque, ¿qué es lo que sucede? Este método, el método de Jade, es un método gráfico que implica un mecanismo para resolver los problemas que mucho no le arroja luz a uno sobre lo que está pasando con el circuito desde el punto de vista de los componentes. Entonces, primero veamos cómo se puede estimar una fuente por el método aproximado, y después en la práctica vamos a ver con más detalle cómo se usa el método de Jade. Entonces, bueno, primero lo que necesitamos hacer es, o lo que nos van a especificar la persona que nos contrate, o nuestro jefe, o quien sea, o nosotros mismos, vamos a tener especificado de la fuente el valor de continua, valor medio que tiene que tener la fuente a la salida, el factor de zumbido, es decir, de qué calidad estamos hablando para la forma de onda de tensión, y por otro lado el dato de regulación, ¿sí? Es decir, cómo se va a comportar la fuente cuando yo la voy a cargar, ¿sí? Bueno, para este análisis lo que nosotros podemos considerar es que la tensión, que es el objetivo, la tensión de salida va a ser casi constante. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros vamos a saber que hay una variación en el tiempo de la forma de onda de tensión, pero esa variación, medida como el máximo menos el mínimo, o lo que se llama comúnmente ripple pico a pico,
es mucho más chico que el valor medio, ¿sí? Y por otro lado, esto va a implicar que el tiempo durante el cual conducen los diodos, que es este T1, va a ser mucho más chico que el tiempo de descarga. O sea, el tiempo durante el cual se carga el capacitor es mucho más chico que el tiempo de descarga. Bueno, ahí tenemos el valor medio de tensión, el ripple pico a pico, tiempo de descarga del capacitor y tiempo de carga o tiempo de conducción de los diodos. El método aproximado, con poco error, nos permite hacer elucubraciones acerca de la forma y la cantidad de tensión que se pierde durante la descarga del capacitor. Y dada la forma que tiene este ripple, nosotros vamos a poder aproximar ese arco de sinusoide y esa exponencial por dos tramos de recta, ¿sí? Eso nos va a facilitar el cálculo.